Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario web. Estamos presentando una serie llamada Innovación en Refrigeración y nos da muchísimo gusto verlos a todos ustedes conectados. Este webinar es regional, entonces nos da gusto tener personas de diferentes partes de América Latina. Mi nombre es Abigail Delgado, estoy a cargo del área de servicios educativos para Emerson. Vamos a pasar a nuestra agenda. El día de hoy tenemos a 3 panelistas en una mesa redonda que vamos a presentar. Después vamos a entrar en la conversación con ellos y, como ya mencioné, finalmente vamos a hacer esta sesión de preguntas y respuestas donde ellos van a estar contestando cualquier pregunta que ustedes pongan en el chat. Y finalmente pues vamos a hacer un cierre donde también compartiremos redes sociales y donde pueden ponerse en contacto con nosotros para recibir más información. Así es que no sé si todos nos escuchan. Mariano, Juan, ¿nos escuchan bien? Perfecto. Bueno, Sí. entonces vamos a comenzar. Así que me permito presentar a Mariano Silva, nuestro primer integrante de esta mesa redonda. Mariano es ingeniero especialista en productos y soluciones para la región de América del Sur. Él es ingeniero en electrónica y cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria HVAC. Actualmente está dando soporte al área de ingeniería para nuestros clientes de todo Sudamérica. Entonces, Mariano, bienvenido a nuestro panel. Es un gusto tener tu experiencia en esta charla. De ahí pasamos con Juan Paredes. Juan es ingeniero de aplicaciones para la zona centro de América Central. Él está encargado de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Y bueno, Juan también cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria. Actualmente él está desarrollándose también en el área de aplicaciones. Es nuestro ingeniero de aplicaciones senior. Entonces, Juan, bienvenido a esta charla. Un gusto contar contigo. Y Gracias, Abigail. finalmente, pero no menos importante, tenemos a Misael González, nuestro ingeniero de aplicaciones para la región de América del Norte. Misael es ingeniero en robótica, cuenta con 6 años de experiencia en la industria HVAC y actualmente se desempeña pues dando apoyo a toda la región en cuestión de refrigeración. Entonces, Misael, bienvenido a nuestra mesa del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de nosotros, de qué estamos haciendo como empresa. Emerson Commercial Residential Solutions busca siempre brindar opciones y soluciones a nuestros clientes que cubran sus necesidades actuales. En este camino de actualizaciones y ahorita en la bisagra que estamos viviendo histórica de cambios en regulaciones, de nueva generación de refrigerantes, de que hay bastantes soluciones que están enfocadas a reducir el impacto ambiental. Nosotros estamos pues liderando muchas de estas iniciativas y buscamos compartir con nuestra audiencia información que sabemos que es de tendencia y que sobre todo en los siguientes años va a estar en diferentes mercados. Entonces nos interesa muchísimo compartir un poco de esta información para preparar a todos ustedes que nos están escuchando a recibir de estos temas, a recibir estas soluciones de una manera más educada y sobre todo con conocimiento desde un fabricante que somos nosotros. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida a todos ustedes, nuestros asistentes, y vamos a comenzar con esta mesa redonda. Para empezar, me gustaría hablar, estamos hablando de las arquitecturas descentralizadas, pero ¿cuáles son estas? ¿Cuáles son las que actualmente existen y cómo nosotros podemos en este marco entender las principales, de qué estamos hablando generalmente? Entonces, Mariano, no sé si tú nos pudieses ayudar con esta primera pregunta. Claro, Avi, gracias por la invitación, por la organización. Al primer slide. Muy bien, y para comenzar, queríamos presentarles no solamente las distintas arquitecturas, sino también los distintos refrigerantes, ¿no? No pretendemos hablar de una arquitectura sin pensar en refrigerante y en un refrigerante sin pensar en la arquitectura. Cuando determinamos qué arquitectura vamos a utilizar,
estamos restringiendo la cantidad de opciones de refrigerantes que vamos a poder elegir. De manera similar, cuando seleccionamos un refrigerante, estamos restringiendo la cantidad de arquitecturas de sistemas de refrigeración que podríamos utilizar. Por eso proponemos pensarlo como un sistema completo. ¿Sí? En estos 8 cuadros que les presento, en la primera columna van a ver distintas opciones para cuartos fríos. En la de arriba, la que denominamos unidades remotas, o que también podrían llamarse unidades condensadoras en el caso de utilizarse con refrigerantes HFC o HFO. Esta solución donde tenemos el evaporador por un lado y el condensador por el otro. En el caso de utilizarse con un refrigerante CO2, bueno, ahí ya no sería una unidad condensadora, sino que sería una unidad remota, ¿sí? Por eso le denominamos unidad remota y no unidad condensadora. Este tipo de sistemas lo vemos principalmente aplicados con refrigerantes HFC, aunque principalmente en Europa se ha impulsado mucho la migración hacia refrigerantes HFO, a uno como el refrigerante R450A o el R513A, y también con refrigerantes HFO, pero del tipo A2L, ligeramente inflamables, como por ejemplo el R454C o el R455A. Después, siguiendo hacia abajo en esta misma columna, tenemos la opción de equipos compactos, también denominados equipos mochila, donde el evaporador está en el mismo equipo que el condensador. ¿Sí? Este tipo de equipos se instala muy similar a cómo se instalaba un viejo aire acondicionado de pared. En lugar de haciendo el hueco en la pared, en este caso el hueco se hace en el panel de la cámara. Y acá, ya por un tema práctico en cuanto al peso y al tamaño que ocuparía un equipo de este tipo con refrigerante CO2, es que el CO2 acá no se ve como alternativa ya, pero sí aparece el propano, el R290. Después, siguiendo hacia la derecha, podemos encontrar distintas soluciones para arquitecturas que denominamos distribuidas o descentralizadas, ¿sí? Donde nos estamos enfocando en esta charla de hoy. Por un lado vamos a encontrar las que denominamos exhibidoras integradas o microdistribuidos, que pueden ser de dos tipos principales, ¿sí? También pueden denominarse autocontenidos, ¿sí? Los autocontenidos en particular van a ser sistemas que van a condensar por aire, es decir, que van a condensar directamente sobre el aire del salón de ventas. Y por otro lado tenemos los sistemas denominados water loop, que van a condensar con un circuito de agua. Ahí en el dibujo puede observarse un intercambiador de placas en la parte superior de la exhibidora, donde se va a realizar esta condensación. Y este tipo de sistemas está principalmente aplicado con refrigerantes HFC, y cada vez más estamos viendo la migración de estos refrigerantes HFC como 404 o R134 hacia refrigerantes propano. Después, en el cuadro de abajo, vemos también lo que llamamos unidades o sistemas macrodistribuidos. Este tipo de sistema está principalmente
resuelto con unidades compactas con modulación de capacidad digital. Entonces, esta tecnología de modulación de capacidad digital lo que nos permite es con una misma unidad alimentar varios evaporadores y de esta manera hacer una arquitectura distribuida de la solución de refrigeración. Este tipo de arquitectura la podemos realizar tanto con refrigerantes HFC o HFO-A1, como los que ya mencionamos, o también con CO2 o HFO-A2L, como los que también ya mencionamos. Después, para ir redondeando, los que denominamos sistemas centralizados los podemos ver como sistemas paralelos, que son los más comúnmente vistos, ¿sí? Con centrales de frío que comparten un colector de succión, un colector de descarga, un condensador remoto y varios evaporadores, y en función de la carga frigorífica de estos evaporadores, indirectamente se modifica la presión de succión que está viendo la central de frío, y un controlador electrónico determina la cantidad de compresores que necesita mantener activos para mantener en objetivo la presión de succión que necesita tener esa central para mantener sus sistemas en objetivo. Cuando queremos aplicar un sistema centralizado con CO2, este sistema tiene que tener algunas modificaciones, como las que se muestran yendo hacia la derecha, en el cuadro que se denomina CO2 booster, o también conocido como CO2 transcrítico, donde la central de baja temperatura descarga sobre la succión de media temperatura, y lo que llamamos el condensador ahora lo denominamos enfriador de gas o gas cooler, debido al punto crítico que tiene el CO2, que está en 31 grados centígrados u 88 grados Fahrenheit. Dependiendo de la temperatura ambiente, este enfriador de gas va a trabajar como enfriador de gas o como condensador. Y a la salida de este gas cooler vamos a encontrar lo que denominamos un flash tank, donde se va a almacenar una mezcla de líquido y de gas, que por un lado va a alimentar de líquido a los distintos evaporadores del sistema, y por otro lado, en la parte de arriba del flash tank, va a tener una salida hacia una válvula de bypass que se va a encargar de mantener el flash tank a una presión segura de operación, y cuando la presión exceda determinado nivel, va a abrir esa válvula de bypass y va a reinyectar el CO2 a la succión de media temperatura. Por supuesto que cuanto más tiempo opere abierta esta válvula de bypass, más gas se va a reinyectar a la succión de media temperatura, y esto va a perjudicar la eficiencia de este tipo de sistema. Para compensar estas ineficiencias existen distintas estrategias que complejizan un poco más este tipo de sistema que no vamos a detallar ahora. Y los últimos dos sistemas, uno es el que se ve ahí abajo, que denominamos cascada, que cuando se aplica con CO2 se lo denomina como CO2 subcrítico, donde se utiliza como refrigerante para el circuito de baja temperatura al CO2, y el CO2 se condensa en un intercambiador de placas, y en otro circuito en media temperatura se utiliza un refrigerante como por ejemplo un HFC o un HFO A1, que una de sus cargas va a ser este condensador que va a estar condensando el CO2 de la baja, ¿sí? Como un evaporador adicional. Y la otra alternativa sería un ciclo secundario, donde se podría utilizar un refrigerante HFC o HFO A1 en baja temperatura, y como uno de los sistemas de baja temperatura utilizar
un intercambiador de placas que esté enfriando, por ejemplo, un glicol que se impulse a través de una central de bombeo a todos los evaporadores de media temperatura, ¿sí? Sin haber expansión, solamente circulación de agua. Y ahora puedes pasar al siguiente, Avi. Y acá les quería presentar un caso de éxito en Argentina, donde en un pequeño supermercado de cercanía tenían instalados equipos autocontenidos en el salón de ventas que tiraban todo el calor de la condensación al aire donde estaban realizando las compras los clientes. Esto elevaba mucho la temperatura del salón de ventas porque este tipo de formato no tiene aire acondicionado por ser un formato de descuento. Y lo que hicieron fue implementar una solución macro distribuida como la que les mostré en el anterior slide, y acá implementaron una unidad con modulación digital que se ve ahí en la foto de arriba a la izquierda, que está instalada en el frente de la tienda, y esa unidad con modulación digital alimenta los 6 evaporadores del salón de ventas que se ve en la tercera columna, ¿sí? Y otra unidad con modulación digital que se ve a la izquierda y abajo, que parece un aire acondicionado más, con un solo ventilador, y esta unidad con modulación digital alimenta dos evaporadores de 2 cámaras distintas que están en la trastienda de la tienda, que anteriormente tenían equipos compactos instalados, también echando el calor a la trastienda de la tienda. Adelante, Avi. Bueno, resultados de esta experiencia, entre otras cosas, además del nivel de ruido, también fue la reducción en la carga de refrigerante, ¿sí? Esta reducción de la carga de refrigerante se estimó en unos 52 toneladas de CO2 equivalente al año, que implementado en 1000 tiendas de esta cadena en los próximos 10 años, producirían una reducción de unos 520.000 toneladas de CO2 equivalente, ¿sí? Entonces no hablamos solamente de nivel de ruido y de eficiencia, sino también de sustentabilidad. Adelante, David. Y el último caso que quería mostrarles, también de éxito, fue en una carnicería de barrio, donde esta foto simpática muestra cómo el vecino de la planta de arriba de la carnicería puso un cartel de venta por el nivel de ruido que generaban las antiguas unidades condensadoras. Una de ellas sigue ahí, se ve ahí a la izquierda con un compresor reciprocante, y la nueva unidad se ve hacia la derecha. Bueno, ¿por qué es esto de que dejaron una de las 2 unidades? Porque tenían una unidad para alimentar las bateas de las exhibidoras del salón de ventas y otra unidad para alimentar la cámara. Entonces, la vieja unidad condensadora que alimentaba las bateas sigue ahí instalada porque la apagan a las 8 de la noche, y la nueva unidad queda prendida a las 24 horas del día y es la que alimenta la cámara de frío donde almacenan todo el producto al final del día que retiran de las bateas. Y bueno, menos de 56 decibeles a 1 metro es el nivel de ruido de esta unidad que instalaron. Adelante, Gaby. ¿Algo que quieran agregar, Juan, Misa? A mí particularmente me parece fascinante estas últimas diapositivas, donde más allá de lo que podemos mencionar teóricamente, de las propiedades que pueden tener las arquitecturas descentralizadas, hay casos de éxito, sobre todo en reducción de la carga de gas refrigerante, reducción del impacto de ruido, cada vez más importante por las locaciones dentro del casco urbano donde se presentan las soluciones y este tipo de tiendas de conveniencia. Y las proyecciones que se pueden hacer en función de las toneladas de CO2 equivalente que tendríamos
que disminuir adoptando estas arquitecturas centralizadas dan pie a una confiabilidad bastante extensa en su aplicación. Claro, además tenemos que considerar que hay varios tipos de contaminación, ¿no? O sea, tenemos la contaminación producida por el refrigerante mismo, por la unidad, por el consumo de energía que tiene, pero también pues existe la contaminación auditiva, ¿no? Y es un tema bien importante en las zonas urbanas con alta densidad poblacional y ese es un ejemplo más de cómo reducir todos esos diferentes tipos de contaminación, ¿no? Incluso la contaminación visual, ¿no? Porque no es una unidad expuesta que se vea como industrial, es un equipo estético que incluso puede estar en una fachada y no verse mal, ¿no? Entonces, sí, fantástico. Pasa desapercibido como un aire acondicionado más. Muchas gracias. Claro. No, pues la verdad, demasiado interesante lo que ahorita nos estás compartiendo, Mariano. Y de esto nos lleva justamente a pensar, bueno, estas son las arquitecturas existentes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que podríamos resaltar de estas arquitecturas? Entonces, Juan, ahorita tú comentabas que esta última imagen te pareció muy interesante. No sé si tú nos puedes comentar algo al respecto de estas ventajas. Seguro, Abigail. Yo pienso que nosotros siempre tenemos que trabajar en función de las necesidades que está teniendo cada proyecto y las tendencias que vienen en el mercado. Y estas tendencias, sobre todo en esta área de la refrigeración comercial, está en función de las necesidades que tienen los proyectos frigoríficos, que como todo proyecto puede ser de una naturaleza ya planificada desde el inicio o a su vez de una naturaleza iterativa que en ciertas fases se va integrando más partes para tener este producto final, ¿no? Y a su vez, pensando en los usuarios finales, pensando en los fabricantes, en los distribuidores, en los contratistas, es muy importante asimilar varios pilares para poder hacer una ecuación completa de la solución, ¿no? Algo que si yo tal vez busco un ahorro en cuanto a inversión, tal vez tenga que poner una mejor tecnología, o a su vez si busco menor impacto ambiental, me dé una mayor inversión en función de tal vez un refrigerante que pueda ser de un valor más alto. Tratar de conglomerar todas esas aristas y definir diferentes pilares, tomando en cuenta todo el tiempo de vida útil del proyecto, me va a decir por qué las arquitecturas descentralizadas son beneficiosas. Nosotros, en función de estos fundamentos, hemos notado que donde más existe la constancia de estos beneficios son en la inversión, en la instalación, en la eficiencia, en el mantenimiento, en la operación y en la parte ambiental, ¿no? Siempre el usuario final va a querer tener la menor inversión posible en un proyecto, pero esta de aquí no tiene que repercutir en la vida útil del mismo. El poder tener una solución descentralizada que me permita tener menor costo de materiales, ya que yo voy a tener menor tramos de tuberías, hacer menores longitudes y también tener menos diámetros de estas tuberías. También el hecho de que pueda tener menor cableado, menor, sobre todo en los cables de señales por la cercanía que va a tener las unidades condensadoras a los puntos de servicio, me ayuda a tener una menor inversión y sobre todo que va a ser más medida, ajustada y customizada porque va a estar en función de las cargas que se encuentran repartidas, ya que muchas veces cuando hacemos centrales extensas, tal vez podemos sobredimensionar lo existente para que me quede un espacio adicional dentro de la central para una posible ampliación. En algún tiempo de crecimiento de esta tienda de conveniencia, de este supermercado o hipermercado. Esto desde el punto de vista del usuario final siempre va a ser bien recibido, ya que todo usuario final, en función de sus cálculos de perfectibilidad de proyectos, van a querer tener el menor tiempo de retorno de la inversión, así que lo que ayuda es que ésta sea lo menos costosa posible. A su vez, desde el punto de vista de los contratistas, con la cantidad de trabajo
que se puede presentar en este día, sobre todo por la tendencia de crecimiento que existe de manera bastante extensa de las tiendas de conveniencias. Necesitan que esta instalación sea muy ágil, que esta instalación sea muy rápida, con el menor número de pasos posibles, lo cual permite las arquitecturas descentralizadas. Tendría que hacer menor trabajo de soldadura, tendría que hacer menor trabajo de ramificación de tuberías, puede tener una instalación mucho más rápida en función de esto. Y algo supremamente importante es que existen soluciones en el mercado, como las que mostraba anteriormente en los slide Mariano, que ya vienen 100% probadas de fábrica, ¿no? Estas unidades condensadoras ya están armadas, son un paquete integral con absolutamente todos los dispositivos que me permite conocer que yo no voy a tener que repercutir en tiempo extra como se puede dar en una central frigorífica que no es probada hasta el momento de ser instalada. Estas ya están probadas previamente en fábrica y me ayudan a tener una confiabilidad al máximo de que la instalación va a ser súper ágil y muy rápida. A su vez, también existen departamentos asociados, porque uno es el departamento de proyectos de este usuario final y otro es el departamento de mantenimiento de este usuario final, que muchas ocasiones también los contratistas que hacen la instalación participan en el mantenimiento posterior, donde los problemas más seguidos que se puede ver en una central frigorífica puede ser el tema de hallar, bueno, que se den y hallar las posibles fugas en el sistema, ¿no? Que también es un impacto negativo ambiental dependiendo del tipo de refrigerante que esté usando. Eh, Al tener menor ramificación de tuberías y menor cantidad de soldaduras, que son donde se encuentran generalmente las fugas, va a haber una reducción muy grande de estas. Y con el crecimiento que se da en cada tienda, en función de que los mercados pueden necesitar inicialmente que tengan instaladas 10 vitrinas, pero pueden necesitar 12, pueden necesitar 14. Yo puedo haber dimensionado en una central con un compresor adicional, pero las tendencias del mercado, del lugar de los consumidores fue muy diferente a la que yo tenía proyectada. Me puede costar o ya no puedo tener espacio de capacidad frigorífica para en esa central meter más cámaras, meter más vitrinas. Yo con las soluciones descentralizadas puedo agregar unidades condensadoras y tener esta versatilidad sin tener que parar la tienda para poder hacer ese trabajo adicional. Entonces, desde la perspectiva de mantenimiento también va a ser ideal. En cuanto a la operación, que es muy importante, que está muchas veces asociadas a la tienda cuando existen supermercados que tienen tendencias de mantenimientos autónomos por la gente de la misma tienda, existe una flexibilidad en la ubicación. Hay indicadores que tienen los supermercados de metros lineales de exhibición en función de dólares de venta asociados. Y cada vez quieren tener mayor espacio de tienda y mayor espacio de trastienda para poder almacenar la mercadería en función de su rotación y su exhibición. Y las arquitecturas descentralizadas evitan que exista estos cuartos de máquinas, haciendo que este espacio útil que se maneja en la cadena de valor de las tiendas, sea mejor utilizado para lo que en verdad está impulsando la tienda, que es para su venta de productos frigoríficos y venta de productos no sin necesidad, no perecibles, sin necesidad de refrigeración. Eso desde un punto de vista operacional de la cadena de valor de la tienda, pero también existe un punto de operación del sistema frigorífico como tal, y que está el tema de poder tener una optimización en la presión de succión. Cuando yo trabajo en una central frigorífica que comparte la conexión con varias neveras a diferentes temperaturas de evaporación, muchas veces castigo a esta optimización, a este rendimiento, por hacer esta diferente
diferente calibración que puede existir en la presión de succión para la temperatura de evaporación más baja. Acá yo puedo hacer grupos, como se muestran en estas imágenes, en las imágenes que se encuentran en la esquina inferior derecha, de que tengan la misma temperatura de evaporación, sea de medio o baja temperatura, así tener el máximo rendimiento posible, ¿no? Finalmente, bueno, en el tema de eficiencia, existe tecnología customizada para este tipo de arquitecturas, como son los compresores con tecnología digital que permiten modulaciones del 10 al 100%, que me permite conectar más de una nevera, como puede ser soluciones customizadas con dos compresores que puedan tener inyección de vapor que me permita tener una mayor capacidad para poder tener más número de equipos conectados dentro de esta solución, y a su vez la capacidad de integración que puedo tener, que también me da una eficiencia, sobre todas estas unidades centralizadas a través de una conexión Modbus, a través de una conexión BACnet, que me permita yo tener todos estos subsistemas en un solo lugar centralizados para poder hacer un gerenciamiento de alarmas, para hacer una trazabilidad de la calidad de los productos en función de la calidad de la temperatura que estoy teniendo, y sobre todo tener métricas conectadas a otros subsistemas de la tienda, como pueden ser integraciones con el aire acondicionado, con la iluminación, con la medición de energía, o sistemas aledaños como el sistema contra incendio, una planta potabilizadora de agua, paneles solares que pueda tener en la tienda, para tener toda la información en un solo lugar de todos estos subsistemas, y así a través de la lectura de datos eh, estrategias de eficiencia energética, ¿no? Y al final, en el tema ambiental, siempre me van a tener una menor carga de gas refrigerante, lo cual me va a decir que yo voy a tener menor posibilidad de un impacto negativo a la atmósfera dependiendo del tipo de refrigerante que utilice. Entonces, en todas estas aristas que puedo tener, existen beneficios bastante claros y bastante definidos, que no son teóricos, que son reales, practicados a través de cada una de las soluciones que hemos tenido en la experiencia, con lo cual los usuarios finales, los contratistas, se van a ver muy satisfechos, así como también aquellos distribuidores y aquellos fabricantes de este tipo de soluciones, para poder integralmente tener la solución descentralizada más eficaz y más eficiente posible. No sé si quisieran acotar o agregar algo, Misa o Mariano. Juan, uno de las cuestiones que resulta muy interesante muchas veces a usuarios finales, es la posibilidad que brindan estas unidades de tener una cantidad reducida de partes de repuestos. Entonces, ellos muchas veces encuentran que tal vez con 2 o 3 modelos de unidades con modulación digital, pueden resolver los distintos formatos que tienen. Entonces, en lugar de tener una central para cada formato distinto, donde a veces las centrales vienen con una marca de compresor, a veces vienen con otra, o viene con un separador de aceite de una marca, en otra central viene con un separador de aceite de otra marca, y ese tipo de cuestiones, con unos pocos modelos de este tipo de unidades, ya les permite reducir mucho el inventario de repuestos, y esto también les permite tener una reposición más rápida, ¿sí? Al depender de menos cantidades de partes, es más sencillo tener los repuestos en un plazo de tiempo más corto. Sí, totalmente. Y eso también le da punto positivo a la gente de mantenimiento, que tendría un menor gasto en inventario que muchas veces tienen
estos supermercados, estas tiendas de conveniencia, al poder tal vez tener siempre la misma tendencia de partes y piezas, haciendo que el costo por volumen se reduzca. Claro, además tenemos que considerar que actualmente, por ejemplo, el refrigerante se utiliza como una especie de consumible para estos equipos, ¿no? Entonces, teniendo unidades condensadoras con muy pocos tramos de tubería, con una menor carga de refrigerante y también con un porcentaje de fugas anuales mucho menor que un sistema centralizado, se reducen mucho los costos también en la compra y uso de refrigerantes, ¿no? Entonces, es un costo bien importante para el usuario final. Claro, pues Juan, te agradezco mucho por darnos tu panorama desde Centroamérica. Creo que resaltaste puntos muy interesantes como la flexibilidad de poder ubicar estas unidades y eso es una inversión, ¿no? Al final del día le ayudamos a las tiendas de conveniencia que tengan más espacio, como lo mencionabas, para exhibir su producto, que al final del día es lo que ellos están vendiendo y no para ocupar ese espacio que están pagando en equipos, en máquinas. Entonces, este mejor aprovechamiento del espacio creo que es todos siempre buscamos tener el máximo de lo que estamos pagando. Entonces, esto de la mayor capacidad para conectar equipos, flexibilidad, confiabilidad, creo que son grandes puntos para poder considerar estas nuevas arquitecturas. Entonces, bueno, aunado a esto, viene también, hay algunos comentarios, de hecho, en el chat sobre ok, las arquitecturas descentralizadas están ligadas al uso de algún refrigerante en particular porque estamos hablando de la estructura, pero ¿qué va dentro del sistema? Tenemos gente conectada incluso de algunas marcas que ven refrigerantes. Entonces, Misael, en este aspecto, ¿tú nos podrías comentar algo referente a si hay alguna relación o no con los refrigerantes? Sí, claro. Si podemos ver la siguiente slide, vamos a tener un panorama muy completo de qué es lo que está sucediendo actualmente, eh, teniendo en cuenta la enmienda de Kigali, que es algo que está pasando en este momento. Estamos entrando a un proceso de reducción en el uso y consumo de los HFCs. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto en el que nos encontramos como Latinoamérica, vamos a ver cómo los sistemas centralizados que tienen, por ejemplo, refrigerantes A1 son los refrigerantes seguros no inflamables, es decir, prácticamente todos los HFCs que conocemos. Ahí podemos meter el R404A, que es prácticamente el estándar de la industria. O sea, tener nuestro rack con compresores paralelos con 404A es muy común en aplicaciones medianas a grandes. Y bueno, siendo Latinoamérica, en el peor de los casos, R22, ¿no? Que además de tener un impacto tremendo en el medio ambiente, en el calentamiento global, destruye la capa de ozono. Entonces, sí, todavía existen este tipo de sistemas con R22, por ejemplo. Entonces, todo esto, la tendencia es que vaya cambiando, que vaya desapareciendo esta arquitectura, este tipo de uso de refrigerantes y incluso en aplicaciones grandes, pues los sistemas en cascada que utilizan refrigerantes A1, HFC, también vamos a empezar a verlos desaparecer. Entonces, realmente en arquitecturas centralizadas lo que podremos llegar a ver serán boosters de CO2. Eso es algo que seguramente sí va a florecer en los próximos años. Y hablando de las arquitecturas distribuidas, lo interesante es que habilita muchas más opciones para el uso de refrigerantes debido a los límites de carga que se pueden tener. Además, aquí podríamos entonces ya empezar a añadir, por ejemplo, refrigerantes ligeramente inflamables, los A2L, porque estaríamos distribuyendo la carga en diferentes secciones del sistema, tanto en el evaporador, la cámara, el mueble de refrigeración y la unidad que se encontraría en el exterior. Entonces, podemos tener siempre, podemos estar por debajo del límite de carga de este tipo de refrigerantes, ¿no? Además, pues añaden posibilidades como tener pues, unidades también de CO2, unidades condensadoras de CO2. Y además, como la carga es más reducida,
podríamos tener unidades con refrigerantes A1, que son los que conocemos, el 404A, o algunas de sus variantes equivalentes que son con menor GWP, como el R448 o el R449. Y ya pensando en sistemas microdistribuidos, incluso podríamos pensar en el R290 o el propano. O sea, todas las demás opciones también podrían aplicar, pero además podremos pensar en cargas todavía más pequeñas, pues podremos tener el sistema de refrigeración por unidad y todo con algún sistema que utilice tal vez un chiller y pues condensando con glicol estas unidades. Entonces ahí podríamos tener R290 o propano por debajo del límite de la carga gracias a el sistema microdistribuido. Entonces realmente lo que estamos haciendo con estas arquitecturas es ir reduciendo la cantidad de refrigerante que se necesita y eso habilita otras opciones. Por supuesto, pensando en lo que sucede con el CO2, este es un tema totalmente aparte. El CO2 necesita su propia arquitectura para funcionar en los climas comunes de Latinoamérica. Necesitamos un booster, necesitamos añadir compresores paralelos para mejorar la eficiencia, tal vez el uso de eyectores de gas o de líquido o cualquiera de las diferentes alternativas que empiezan a surgir dentro de la industria. Y bueno, pasando al siguiente slide, me gustaría que pudieran observar cuáles son pues el impacto en términos de emisiones de CO2 que llegan a tener los diferentes sistemas en diferentes aplicaciones. Porque no es lo mismo tener un booster de CO2 en un hipermercado, que es una tienda muy grande con muchos sistemas, con una gran cantidad de cámaras de baja temperatura, muchos circuitos de baja temperatura, que tener un sistema de CO2 booster transcrítico en un mini super, ¿no? Entonces, tenemos que entender que depende de la aplicación en la que lo estamos utilizando, depende del clima en donde lo vamos a poner, y ahí se empieza a poner divertido. Empezamos a ver, por ejemplo, en la gráfica vemos lo que se ve en color verde oscuro, son las emisiones generadas por el refrigerante, por las fugas, por el GWP, y lo que vemos en un verde claro es las emisiones equivalentes de CO2 producidas por el consumo de energía de esos sistemas. Y el consumo de energía lo podemos ver en la línea amarilla. Entonces, podemos ver que si añadimos un refrigerante A2L, por ejemplo, en un supermercado, podría ser mejor opción que añadir CO2 pensando en un clima cálido. Ajá, y entonces empezamos a ver ese tipo de relaciones. Se pone complicado entender cuál es la mejor solución de todas porque realmente no es algo que exista, ¿no? Al menos no para todos los casos. Entonces, me gustaría saber qué piensan. ¿Qué piensa Mariano y Juan? Misa, me parece clave esto que estás presentando. Justamente para entender de manera global de lo que estamos hablando, ¿no? Que no se trata de un refrigerante, no se trata de una arquitectura, sino que se trata del sistema completo y cómo ese sistema completo que seamos capaces de diseñar y poner en marcha pueden generar un impacto a nivel de consumo energético, a nivel de sustentabilidad, a nivel de ruido, ¿no? Y son todos factores que es clave tener en cuenta antes de diseñar un sistema. Y así como mencionaba también anteriormente Juan, tener bien claro cuáles son las variables que valora el usuario final, ¿no? ¿Qué está buscando? Sustentabilidad, está buscando eficiencia energética, está buscando reducción del nivel de ruido para justamente cumplir con sus expectativas, ¿no? Con el sistema que proponga. Particularmente, la verdad yo siempre he aplaudido este análisis, me parece espectacular, ya que el cambio de sensibilidad que puede tener una variable con la otra en función del tipo de arquitectura, en función del refrigerante, y esa búsqueda customizada que tiene
el usuario final para tener una solución definitiva, te da la pauta de conocer que tiene muchas variaciones este tipo de arquitecturas, ¿no? Y que cada uno puede tomar aquella para llegar a tener una solución adaptable, única para ese tipo de ventajas que está buscando y así tener una implementación que va a ser la más eficiente posible. Totalmente de acuerdo. Y antes de que pasemos a la siguiente sección, por favor, me gustaría decirle a la audiencia que se fije en cuál es la barra más grande que existe en este análisis, en donde vemos las emisiones del CO2, perdón, las emisiones equivalentes de CO2. Y la barra más grande siempre es el sistema centralizado con R404A, que es lo que más vemos en aplicaciones comerciales, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver que las diferentes alternativas que existen definitivamente son una mejora para bien, son un cambio en términos al menos de emisiones. Ya pensando en la energía y el consumo y costes iniciales y demás, son otras variables que entran ahí a la ecuación, pero que tendremos que analizar pues muy específicamente, ¿no? Pues la verdad, Misael, muchas gracias por tu aportación. Es muy interesante lo que estás comentando y también saber que respecto a cada arquitectura, como comentabas, ¿no? En una arquitectura centralizada, los booster, vamos a estar viendo CO2. Entonces, es muy interesante cómo dependiendo de cada solución, también tenemos algunas selecciones particulares para el refrigerador. Gracias por tu aportación. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer un poco de conclusiones. Entonces, aquí es una pregunta para nuestros tres panelistas. Ya según lo que hablábamos de las ventajas, de qué son, de cómo están ligadas a ciertos refrigerantes y cómo cada vez pues es más versátil el uso de todas estas diferentes combinaciones. ¿Cómo, cómo nosotros o cómo las personas que están conectadas pueden elegir la solución adecuada? ¿Cuáles serían esos parámetros o directrices que deberían de estar considerando para saber cuál es la arquitectura que mejor se adapta a sus necesidades? Entonces, pues ahora esta pregunta para nuestros tres panelistas. Sí, ok, tenemos que analizar todo lo que vimos a lo largo de este webinar. Empieza a sumarse muchas variables para poder entender cuál es la solución adecuada y primeramente lo que tenemos que responder es que no existe una solución mágica perfecta o la mejor que aplique para todos los casos, ¿no? De hecho, si podemos avanzar a la siguiente slide, existen diferentes opciones que podrían llegar a ser mejores o peores dependiendo de las aplicaciones, dependiendo del clima, pero las opciones que vemos aquí son un paso hacia adelante en cuanto a consumos y además en cuanto a reducción de emisiones. Y no solo eso, en cuanto a la mejora de la calidad que van a tener los componentes y los sistemas en general. Porque estos nuevos refrigerantes, estas nuevas alternativas y arquitecturas obligan a tener mejores procesos de fabricación, nos obligan a tener mejor calidad en los componentes, en el compresor, en las válvulas, en prácticamente todo lo que integra el sistema. Y cada vez empezamos a tener más tecnología, ¿no? en todas estas unidades. Entonces, yo por ahí veo varias preguntas mencionando acerca de si la reducción de costos significa que vamos a tener peores materiales, si es mejor un A2L que un sistema A3, que sería ya un producto totalmente inflamable y demás. Realmente hay que analizar cada caso, o sea, pero este es un resumen muy simple de diferentes aplicaciones y qué es lo que se puede hacer, ¿no? O sea, actualmente hacer un retrofit de refrigerante o simplemente mudarnos de una arquitectura centralizada a una arquitectura distribuida ya tiene un impacto muy grande, un impacto muy positivo en cuanto a reducción de emisiones. Entonces, simplemente con hacer alguno de esos dos pasos ya vamos en la dirección correcta. Claro que sí. No sé si Juan, no tengan algún otro comentario. Sí, siguiendo la línea de Misael, hay un objetivo primario en todo esto, ¿no? De decir, no existe
algo que es una producción en masa, todo proyecto de refrigeración es ir al sastre y tener un traje a la medida en función de cuáles son mis objetivos. Pero el exponer de arquitecturas descentralizadas es que, sin importar el tipo de refrigerante que se escoja, como una de las variables que está en debate, ya se tienen réditos positivos por hacerlo de esta manera debido a lo que hemos visto anteriormente en las ventajas, ¿no? Entonces, la invitación siempre será a que se plantee el proyecto, que se pueda hablar con todos los interesados dentro del mismo, sentar cuáles son las bases, el alcance y los objetivos para en función de ello poder hacer las diferentes selecciones de arquitecturas y de refrigerante a utilizar. Correcto, sí. También teniendo en cuenta que estas unidades pueden contar con modulación de capacidad digital, eso da una flexibilidad muy interesante al usuario final, donde tal vez si el usuario final está haciendo una tienda donde sabe que en el corto plazo, tal vez a los 2 o 3 años, va a sufrir cierta reforma donde va a necesitar agregar ciertas cargas, puede hacer la selección de la unidad digital desde un comienzo, tal vez algo sobredimensionada, tal vez trabajarla en una primera etapa al 60% de su capacidad, que no va a ser ningún problema para una unidad con modulación de capacidad digital, que puede trabajar desde el 20% de su capacidad en adelante, y cuando haga la reforma e incorpore los nuevos sistemas, los nuevos evaporadores al mismo sistema, ya puede operar con la misma unidad, pero ya al 100% de su capacidad sin necesidad de cambiar el equipamiento. Sí, correcto. Justo esa modulación digital que pueden llegar a tener estas unidades es bien importante resaltar que podemos tener varios sistemas en una sola unidad. Entonces eso nos da cierta flexibilidad para distribuir las cargas, para distribuir pues incluso cómo están nuestros muebles de refrigeración y nuestras cámaras pues en el interior del piso de ventas del lugar del que estemos hablando, ¿no? Entonces, normalmente se tiene esa creencia, ¿no? De que las unidades condensadoras, las unidades distribuidas son unidades uno a uno. O sea, tienes una unidad, un evaporador. Pero cuando tienes esta capacidad de modulación, puedes tener varios evaporadores para una sola unidad, ¿no? Entonces, de eso se trata, de hacer el análisis de cada instalación y definir pues cuál es la manera más eficiente tanto de distribuir las cargas como de pues hacer que sea la solución más eficiente en costo-beneficio, ¿no? También. Wow, chicos, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un tema que da para pues muchas conversaciones y creo que ahorita pues ya estamos muy cerca de la hora de cierre, entonces les agradezco su participación. Creo que los puntos que aquí se comentaron han sido de gran ayuda y sobre todo pues han levantado muchas preguntas que nos gustaría en este momento empezar a resolver si es que alguno quisiera levantar la mano para habilitar su micrófono. Mientras tanto, en lo que nos escriben, los invitamos a, por favor, escanear el código QR que aparece en pantalla para dejarnos saber sus comentarios sobre esta capacitación y poder hacer más webinars cada vez de mejor calidad. Entonces, pues los escuchamos. Tenemos ahí algunos comentarios en el chat. No sé si quiera alguno de ustedes dar respuesta a alguna de las preguntas que, de hecho, veo Mariano ha estado contestando algunas, Misael, entonces vamos a ocupar estos minutitos que nos quedan extras. Jairo consulta acerca de los aislantes térmicos. No sé si te referirás acerca de los aislantes térmicos para las tuberías, pero algo que no mencionamos, me ayuda tu pregunta a recordarlo, que todas las unidades de baja temperatura, desde 2 hasta 20 HP, vienen con inyección de vapor. Esto significa que el líquido de la unidad sale subenfriado y es fundamental aislar la tubería de líquido, además de la tubería de succión,
para que el líquido llegue con el subenfriamiento que se espera a la válvula de expansión y pueda generar el efecto frigorífico que se indica en los catálogos de la unidad, ¿sí? Eso es muy importante. Y también las unidades de media temperatura, desde 9 HP hasta 20, también incluyen inyección de vapor, por lo cual también es necesario aislar la tubería de líquido. Algunos fabricantes, a modo de simplificación, aíslan la tubería de líquido en todas las unidades, ¿sí? Pero es sumamente importante hacerlo en todas las unidades de baja y en las unidades de media de 9 HP en adelante. Sí, también veo por ahí una pregunta más en la que se menciona acerca de qué pasa si, o si es posible conectar las unidades condensadoras a un sistema centralizado, si así es más eficiente. Y también veo que se habla mucho acerca de pues los costos de mantenimiento de una arquitectura descentralizada. Ok, entonces respondiendo a esta parte, eh, no es necesario conectar este tipo de unidades a un sistema centralizado para que el sistema centralizado controle a estas unidades. Porque también estamos descentralizando el sistema de control, ¿vale? Es correcto, sí podemos monitorearlas, podemos obtener información en un solo lugar. Eso es muy práctico, es muy eficiente, pero lo mejor sería que pues las unidades tengan su propio control independiente, que cada una de ellas pueda gestionar el encendido de los compresores, de las condensadoras, de acuerdo a la presión y de acuerdo a pues el control independiente que tiene cada unidad, ¿no? Eso sería lo más eficiente en todo caso y también lo más fácil en términos de instalación, ¿no? Porque pones la unidad y ya funciona. Podrías tal vez jalar una línea de comunicación para conectarla a un sistema centralizado de monitoreo. Si es que quieres hacer algo más con esa información, por supuesto que sí, y eso también facilitaría pues darle mantenimiento a las unidades y prevenir que haya algún problema después, ¿no? Y en términos de los costos de mantenimiento de una arquitectura descentralizada, con respecto a un rack de refrigeración. Hay ciertas ventajas en tener una unidad que tiene ya partes definidas, que ya tiene un registro que podemos ver, por ejemplo, en una aplicación móvil y que pues podemos obtener ahí todas las partes de servicio que sean necesarias y que pues se vuelve mucho más fácil también detectar los problemas que pueda haber en un sistema porque estamos hablando de pues un sistema mucho más pequeño, ¿no? Con menos variables, no tenemos que ver cuál es el circuito que aumenta el sobrecalentamiento y que está teniendo problemas, que se está bloqueando y que puede llegar a dañar los compresores de cierto grupo de succión, o cuál es la válvula de reguladora que está mal calibrada. Vaya, la parte del mantenimiento se simplifica bastante porque es solo un sistema el que tenemos que revisar, es solamente uno, podemos utilizar las herramientas digitales que existen para ese tipo de servicios y se vuelve mucho más sencillo. Y lo mismo con el control de inventarios. Las partes se reducen mucho, es más fácil obtenerlas. Y lo que mencionábamos acerca del refrigerante, ¿no? O sea, sí se sigue consumiendo el refrigerante, no son sistemas perfectamente herméticos, pero sí que tienen una tasa de fuga mucho menor que una arquitectura centralizada y por lo tanto se ahorra muchísimo también en cuanto al consumo y uso de refrigerantes. Entonces, bueno, ahí no sé, Juan, Mariano, ¿tienen algo más que aportar con respecto a eso? Sí, muchas veces tal vez se piensa que función de los diferentes modelos de gestión de mantenimiento que existen, si tengo en mi mente un modelo de gestión de mantenimiento preventivo donde tiene una frecuencia establecida y tal vez una tasa de costo por equipo que yo le doy mantenimiento, se puede pensar de que me va a salir más costoso darle mantenimiento a muchas unidades que a un solo condensador o un cierto número de condensadores, pero hay que tener en cuenta que el objetivo del mantenimiento es agregar confiabilidad al sistema por esa revisión periódica que está teniendo. Y cuando yo puedo tener un daño en una central, puedo tener un impacto negativo en absolutamente toda la tienda, haciendo una repercusión en una pérdida de mercadería mucho más grande que cuando yo tengo una falla específica en algún parte de mi sistema descentralizado, este impacto va a ser mucho menor.
Entonces, hay que ver cuál es el objetivo real del mantenimiento y a su vez también por la capacidad de integración que tienen este tipo de unidades que estamos conversando, tal vez lo mejor sería pasar a un modelo predictivo donde yo no tengo la frecuencia establecida, sino en función de la lectura periódica que yo tengo de las variables del sistema, poder hacer mantenimientos escalonados, con lo cual voy a tener la ventaja de menor posible impacto y de un costo equilibrado. Sí, y yendo a temas muy específicos, ¿no? O sea, por ejemplo, si se llega a quemar un compresor en un sistema centralizado, todo el proceso que es necesario hacer con el sistema en cuanto a la limpieza, el uso de filtros de carbón activado, vaya, cargar, sacar el refrigerante, cargar nuevo, todo lo que se tiene que hacer en comparación con lo que pasaría en un sistema distribuido, ¿no? Que es una sola unidad en caso de que llegue a suceder. Es un proceso mucho más simple. Y lo mismo con otro tipo de cosas, incluso con ajustes, es más fácil porque tenemos un sistema pues más pequeño, ¿no? A final de cuentas, más enfocado. Uh-huh. Claro. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todos ustedes por su aportación. Misael, Mariano, Juan, realmente nos dieron una vista, un panorama regional desde los distintos puntos de América Latina. Mariano está en Argentina, Juan se ubica en la zona centro de América Latina y pues Misael aquí en México. Entonces, les agradecemos mucho por brindarnos de todo su conocimiento, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar conectados. Los invitamos a que se mantengan en comunicación con nosotros, ahí está nuestro correo